Mis amores, soy Mona, la tía del Gran Master Gorila, y el día de hoy nos adentraremos en un caso bien interesante, por lo que es muy importante que dejen sus manos en oración, compartan este vídeo y sobre todo su like. Este es uno de esos casos que debemos analizar con sumo cuidado, porque no se trata solo de lo que ocurrió en la superficie, sino de los detalles escondidos entre las sombras que nos van revelando mucho más de lo que parece a simple vista. Vamos a sumergirnos, pero con calma, porque lo que les voy a contar es impactante. El caso de Derek Rosa, mis amores, comienza con una simple llamada al 911. Pero, ojo, no cualquier llamada, sino una que lleva consigo una confesión estremecedora. Derek, un jovencito de 13 años, había hecho algo inimaginable, algo que nos deja fríos, había puesto fin a la vida de su madre, Irina García. Pero no se apresuren a sacar conclusiones, mis cielos, porque lo que viene es mucho más complejo. Empecemos por el ambiente familiar de Derek. Imaginemos a Irina, una madre devota, entregada por completo a sus hijos. Siempre atenta, cuidándolos con una dulzura que cualquiera que la conociera reconocería al instante. Cocinaba con el sazón heredado de su propia madre, Isabel, esa sazón que impregnaba el hogar de calidez y amor. Podemos imaginarnos, ¿verdad? Ese aroma a comida casera, el tipo de hogar donde cada detalle parecía diseñado para que los niños crecieran en un ambiente lleno de cariño. Pero, mis amores, a veces la realidad oculta grietas que no se ven a simple vista. Derek crecía en medio de este ambiente, y a los ojos de los demás, era un niño sano, educado, que jamás daba problemas. En la escuela destacaba, era un estudiante modelo, uno de esos chicos que nunca llaman la atención por cosas malas. Y aquí es donde empieza la reflexión, mis bellos. ¿Cómo es posible que un joven tan prometedor, con una familia aparentemente unida, pueda caer en un abismo tan profundo? ¿Qué pasa en la mente de un chico para llegar a un acto tan extremo? La respuesta no es sencilla, mis cielos, porque hay muchos detalles que aún no están claros. Sabemos que Derek había estado haciendo búsquedas en internet sobre cómo usar un arma blanca. Esto no es un acto impulsivo, sino que parece premeditado. Pero, mis amores, ¿qué lo llevó a dar ese paso? Aquí es donde debemos detenernos un momento y reflexionar. ¿Estaba Derek lidiando con problemas internos que nadie notó? ¿Hubo señales que pasaron desapercibidas en su comportamiento? ¿O tal vez estaba influenciado por alguien más, como ese amigo de videojuegos, Sweden, a quien le envió fotos después del incidente? Y no podemos olvidar el contexto familiar. Frank Ramos, el padrastro de Derek, estaba fuera de la ciudad en uno de sus viajes de trabajo cuando todo sucedió. Un detalle que, aunque puede parecer una coincidencia, nos hace levantar las cejas. Mis amores, ¿qué tan fortuita fue su ausencia? ¿Sabía algo Frank de lo que ocurría en la mente de Derek? ¿O tal vez había problemas en esa relación que nunca salieron a la luz? Aquí es donde las conjeturas empiezan a formarse, porque aunque las autoridades no han mencionado a Frank como sospechoso, las redes están llenas de teorías sobre una posible relación extramarital o algo más oscuro. Sigamos imaginando, mis bellos y hermosos amores, esa noche del 12 de octubre. Derek, un joven de apenas 13 años, caminando por su casa, agarrando un utensilio de cocina, decidido a hacer lo que había planeado. ¡Ay, cómo me duele siquiera pensarlo! Su madre, Irina, estaba exhausta después de cuidar a su recién nacida. En el silencio de la noche, mientras ella intentaba dormir, él entra a su habitación y... Bueno, ya saben lo que ocurrió. Esa imagen es escalofriante, pero es parte de la realidad que enfrentamos en este caso. Después, viene la llamada al 911. Derek, con una voz que según los informes sonaba distante, confesando lo que había hecho, pero manteniendo un silencio inquietante sobre el motivo. Aquí es donde la mente empieza a divagar, mis cielos. ¿Por qué guardó silencio? ¿Qué había realmente en su interior? ¿Era culpa, arrepentimiento, o simplemente no tenía las palabras para describir lo que lo llevó a ese momento? Es como si una parte de él hubiera apagado todas las emociones en el instante en que cometió el acto. Y, mis amores, no podemos olvidar a la bebé, la pequeña que apenas tenía 14 días de nacida. Derek confesó que había pensado en hacerle daño también, pero en el último segundo decidió no hacerlo. ¿Qué lo detuvo? Aquí, en este momento clave, podemos ver la lucha interna que estaba enfrentando. Algo dentro de él aún reconocía el límite, aún podía distinguir lo que no debía hacer, y decidió detenerse.
¿Será esta una señal de que todavía hay esperanza para Derek? ¿O fue solo un instinto pasajero que no llegó a convertirse en un verdadero arrepentimiento? Mis amores, adentrémonos en este enigma que parece sacado de una novela de misterio, pero que es dolorosamente real. La llamada al 911 de Derek es uno de esos momentos que nos ponen la piel de gallina, y nos llevan a preguntarnos mil cosas sobre lo que realmente pasaba por su mente en esos instantes tan críticos. Primero, hablemos de ese silencio sobre el motivo. ¿Por qué Derek no reveló las razones detrás de su acción? Aquí tenemos un abanico de especulaciones que podrían iluminar este oscuro panorama. Por un lado, podría ser que Derek estaba en un estado de shock, completamente abrumado por la magnitud de lo que había hecho. Imaginen, mis amores, estar tan desconectado de la realidad que las palabras simplemente no fluyen. Esa voz distante que mencionan los informes podría ser el reflejo de un joven que se ve a sí mismo desde fuera, como si fuera un espectador. Ahora, pensamos en la posibilidad de que Derek estuviera experimentando una disociación emocional en ese momento. Esto podría explicar por qué sonaba tan distante. La disociación es un mecanismo de defensa que a veces entra en juego cuando alguien enfrenta un estrés extremo o trauma. Es como si parte de su ser se apagara para protegerse del dolor y la realidad de lo sucedido. Esto podría haberle impedido expresar cualquier sentimiento de culpa o arrepentimiento en ese momento, porque, en su mente, tal vez no es. Pero hay más, mis cielos. No podemos ignorar el hecho de que pensó en hacerle daño a un bebé inocente, su propia hermanita de apenas 14 días. El solo hecho de que contemplara esa posibilidad es algo que nos hace temblar. Sin embargo, el que se detuviera justo antes de hacerlo nos lanza a un mar de conjeturas sobre qué fue lo que realmente lo detuvo. Una teoría podría ser que en ese momento crítico, un destello de claridad se rompió a través de la confusión y el caos en su mente. Tal vez fue el instinto innato de proteger a un ser tan vulnerable lo que prevaleció sobre cualquier otro impulso oscuro. Este acto de detenerse, mis amores, podría ser una ventana a lo que Derek realmente valora en su corazón, a pesar de todo el tumulto emocional y psicológico que pueda estar. Finalmente, la familia está dividida. Isabel, la abuela, defiende a su nieto con todo lo que tiene, insistiendo en que es un buen chico. Pero la realidad es que, aunque lo ame, los hechos hablan por sí solos. La justicia tiene que decidir si Derek será juzgado como adulto, y las evidencias están ahí, mis amores. Las búsquedas en internet, el arma, las fotos enviadas. Todo apunta a un acto premeditado. Pero, ¿cómo juzgamos a un niño de 13 años por un acto tan atroz? ¿Merece ser tratado como un adulto o debería recibir ayuda, comprensión y rehabilitación? Isabel, con su férrea defensa hacia Derek, no solo muestra el amor incondicional que cualquier abuela tendría por su nieto, sino que también podría estar encubriendo algo más oscuro. Pensemos en esto, su insistencia en proteger a Derek podría no ser solo por afecto, sino por un miedo profundo a que se descubran secretos familiares que ella misma ha ayudado a ocultar. ¿Qué tal si Isabel tuvo un rol más activo en moldear las percepciones y acciones de Derek? A veces, las figuras que más amamos son las que nos empujan por caminos retorcidos sin que lo notemos. Las búsquedas en internet y las fotos pueden ser simplemente la punta del iceberg. ¿Y si Isabel, en su intento de proteger a Derek de algún otro mal mayor dentro de la familia, inadvertidamente lo guió hacia estos actos desesperados? Tal vez ella creía que estaba ayudando, pero en realidad estaba proporcionando las herramientas para su caída. Es más, ¿y si Isabel, con toda su experiencia y años, sabía exactamente cómo esconder o manipular evidencias? Al ser una figura tan central en la vida de Derek, su influencia podría ser tanto positiva como negativa. Y en este caso, podríamos estar viendo el resultado de una influencia que desafortunadamente se torció en algo mucho más siniestro. Esta teoría no solo pone a prueba nuestra percepción de la inocencia y la culpabilidad, sino que también nos hace cuestionar hasta qué punto el amor y el miedo pueden cegarnos, o peor aún, conducirnos a encubrir verdades que nunca deberían ser ocultadas. La edad y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal nos lleva a una reflexión muy profunda. A los 13 años, un joven ya ha atravesado una etapa crucial de desarrollo. En muchos casos, ya ha aprendido las bases de la moral, la empatía y, por supuesto, las consecuencias de sus acciones. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto podemos afirmar que Derek, este joven de 13 años al momento del crimen, realmente entendía la magnitud de lo que estaba haciendo?
Vamos a desmenuzar esto, porque es un tema que va más allá de lo evidente. A esta edad, un adolescente ya no es un niño indefenso, pero tampoco es un adulto completamente formado. Sin embargo, como bien dicen, a los 13 años se distingue lo bueno de lo malo. Desde pequeños, aprendemos que hacer daño a alguien está mal, que hay límites que no deben cruzarse. Y lo que hizo Derek, atacar a su madre mientras dormía, no es un acto impulsivo ni un accidente, fue un ataque premeditado, con dolo, como mencionan. Él había estado buscando en internet cómo utilizar un arma blanca para cometer ese acto. Y aquí es donde surge una verdad incómoda, él sabía lo que estaba haciendo. Ahora, mis amores, no podemos dejar de lado la realidad emocional que enfrenta cualquier adolescente. Si bien es cierto que, en teoría, Derek distinguía entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿qué lo llevó a cruzar esa línea? Es un punto crucial en esta historia, porque aunque podemos suponer que tenía el conocimiento de las normas morales, algo dentro de él estaba distorsionado. A lo largo de los meses previos al crimen, había estado buscando maneras de lastimar a su madre. Esto no es una simple falta de control impulsivo, mis cielos, es premeditación pura y dura. Y claro, papacitos, aquí es donde entramos en la gran pregunta de la responsabilidad y las consecuencias. Derek no solo sabía lo que hacía, sino que tuvo la intención clara de cometer ese acto, lo cual lo convierte en un crimen atroz. El hecho de que su madre estuviera durmiendo, indefensa, agrava aún más la situación. No le dio oportunidad de defenderse, no hubo un enfrentamiento ni una discusión, fue un ataque frío y calculado. Y, mis cielos, eso nos lleva a pensar que Derek, aun con su juventud, debía estar consciente de que sus acciones tendrían repercusiones. Aquí no estamos hablando de un error inocente, estamos hablando de un acto que, por su naturaleza, exige que se paguen las consecuencias. Ahora bien, aquí viene lo más complicado, mis amores. ¿Qué tipo de consecuencias son justas para alguien de su edad? Muchos argumentan que, al tener 14 años, Derek no debería ser juzgado como un adulto, pero los hechos nos dicen otra cosa. Cuando alguien actúa con premeditación, cuando planea y ejecuta un crimen tan atroz, debemos tratarlo con la misma indulgencia que a un niño que rompe una regla sin entender sus implicaciones. Este joven, mis amores, tenía en su mente lo que quería hacer, lo planeó, y llevó a cabo el ataque mientras su madre dormía. Es un nivel de maldad que, sin duda, merece una respuesta firme de la justicia. Pero tampoco podemos olvidar el otro lado de la moneda. Derek es joven, sí, pero sus acciones son muy graves. El sistema judicial se encuentra en una encrucijada, ¿cómo tratamos a un adolescente que ha cruzado una línea tan terrible? Muchos piden que sea tratado como un adulto, que reciba el castigo que corresponde a la gravedad del crimen. Otros claman por rehabilitación, por entender que, aunque sabía lo que hacía, su mente aún está en desarrollo. ¿Pero es suficiente una segunda oportunidad para alguien que tomó una decisión tan devastadora? Este caso nos enfrenta a una realidad muy incómoda. Por un lado, sabemos que un adolescente ya tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Derek sabía lo que estaba haciendo, y lo hizo con plena conciencia. Pero por otro lado, ¿hasta qué punto podemos juzgar a alguien tan joven con la misma severidad que a un adulto completamente formado? Es un dilema que seguirá dando de qué hablar. Al final del día, lo que nos queda claro es que la justicia debe encontrar un equilibrio, un camino que haga honor a la magnitud del crimen, pero también a la juventud del acusado. Derek Rosa no es un niño inocente, pero tampoco es un adulto totalmente formado. Lo que hizo fue aberrante, y sí, mis amores, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero lo que la justicia determine en este caso será un reflejo de cómo nuestra sociedad elige tratar a los adolescentes que cruzan estos límites tan terribles. ¿Cómo es posible que la abuela y la familia de Derek sigan defendiéndolo después de algo tan terrible? Estamos hablando de un crimen que sacude hasta las entrañas, y sí, eso nos lleva a una pregunta clave: ¿hasta qué punto el amor de una madre o una abuela puede cegar a una familia? Miren, yo no quiero juzgar a la abuela Isabel, porque como madres, abuelas y familiares, siempre queremos ver lo mejor en nuestros seres queridos, ¿verdad? Queremos creer que nuestros hijos y nietos son buenos, que lo que hicieron fue un error, que no son capaces de algo tan horroroso como quitarle la vida a alguien. Y es posible que ella, desde su amor infinito, se niegue a aceptar la realidad de lo que pasó. Pero, mis amores, una cosa es el amor y otra muy distinta es la justicia.
Derek no cometió un error pequeño. No fue un malentendido ni un acto impulsivo. Como ya hemos visto, él actuó con premeditación, con dolo. Tomó decisiones muy serias y calculadas, y eso no lo podemos ignorar. Defenderlo, intentar protegerlo de las consecuencias, no solo minimiza el sufrimiento de su madre, Irina, sino que pone en riesgo a otras personas. Imaginemos lo que podría pasar si lo dejan libre sin que pague por sus actos. Él ya demostró que puede llegar a los límites más oscuros, y como bien dices, si no enfrenta las consecuencias, ¿qué lo detendrá en el futuro? Aquí es donde nos enfrentamos a una verdad incómoda, mis cielos, no podemos justificar lo injustificable, ni siquiera si se trata de nuestros hijos. Es doloroso, sí, porque ninguna madre o abuela quiere ver a su nieto tras las rejas, pero proteger a un criminal solo porque es parte de nuestra familia no es amor verdadero. El amor, mamacitas, también significa permitir que nuestros seres queridos enfrenten las consecuencias de sus acciones. Eso es parte del crecimiento, y eso es parte de la justicia. Imagínense el peligro que representaría liberar a Derek sin un castigo adecuado. Este joven, con todo lo que ha hecho, con la frialdad con la que actuó, no es alguien que pueda simplemente volver a la sociedad como si nada hubiera pasado. No podemos permitir que eso ocurra, porque, mis amores, la seguridad de otras personas también está en juego. Y aunque sea difícil para la familia aceptarlo, hay que entender que no se está protegiendo a Derek si se le perdona todo, lo que realmente se está haciendo es poner en peligro a más personas. Sé que la abuela está devastada, y que desde su perspectiva, Derek sigue siendo el niño que amó y cuidó. Pero el amor ciego, mis amores, no es la respuesta aquí. La justicia debe ser firme, y Derek debe pagar por lo que hizo. Si no, lo que estamos haciendo es abrir la puerta a que el mal se repita. Este caso nos enseña que, aunque el corazón nos duela, no podemos defender lo indefendible. No importa si es nuestro hijo, nieto o hermano, si alguien comete un crimen tan brutal, debe enfrentar las consecuencias. Es lo justo para las víctimas, para la sociedad, y también para que aquellos que han causado tanto dolor comprendan la gravedad de sus acciones. Ay, mis amores, esto es algo que nos rompe la cabeza. ¿Por qué lo defienden? Esa es la pregunta que muchos nos estamos haciendo. No podemos cerrar los ojos a la realidad de que hay adolescentes que, lamentablemente, pueden hacer cosas terribles. Y es cierto, ya hemos visto varios casos donde jóvenes han cometido actos impensables. El amor de una madre o una abuela puede ser cegador, mis papacitos, y parece que en este caso la familia de Derek está atrapada en esa ilusión de que él no podría haber hecho algo así. Pero lo hizo, y no podemos ignorarlo. Pensemos en la situación de Derek, toda su vida había sido el centro del mundo de su mamá. Irina lo cuidaba con todo el amor del mundo, lo protegía, lo criaba con dedicación, y él, en muchos sentidos, seguramente dependía de esa atención constante. Pero de pronto, llega la bebé, una nueva hermanita que capta la atención de su madre, y Derek ya no es el único. Es posible que, desde el fondo de su corazón, esos celos empezaran a crecer sin que nadie se diera cuenta. Los celos entre hermanos o cuando llega un nuevo miembro a la familia son algo natural, pero en este caso parece que esos sentimientos se desbordaron. Imaginemos cómo se sentía Derek viendo a su madre pasar tanto tiempo con la recién nacida, dándole los cuidados que antes solo eran para él. Esto pudo haber desencadenado en él una sensación de abandono o rechazo, que fue acumulándose hasta el punto en que perdió el control. Claro, esto no justifica lo que hizo, pero sí nos ayuda a entender lo que podría haber estado ocurriendo en su mente. Los adolescentes, aunque ya tienen capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, a veces no saben manejar sus emociones de forma saludable. Y si Derek tenía algún tipo de resentimiento o celos hacia su hermanita, es posible que esto lo haya llevado a tomar una decisión tan destructiva. Es como si hubiera visto en su madre, y en la bebé los obstáculos para volver a ser el centro de atención. El hecho de que atacara a su madre mientras dormía también es significativo. Irina estaba completamente indefensa, lo que nos dice que Derek probablemente sabía que no podría enfrentarla cara a cara. Quizá, en el fondo, sabía que su madre no merecía lo que estaba a punto de hacer, pero estaba tan cegado por sus propios sentimientos de celos o rabia que decidió actuar de esa manera tan fría. Mis amores, esto nos lleva a una reflexión muy importante: no todos los adolescentes que cometen actos atroces son simples víctimas de su entorno.
Hay una mezcla compleja de emociones, decisiones y, a veces, problemas psicológicos no diagnosticados que pueden empujar a alguien a cometer algo tan trágico. Y aunque la familia lo defienda, quizás por amor o por negación, debemos recordar que hay una víctima aquí, y es la madre, Irina, que perdió la vida de la manera más injusta. Este caso nos deja pensando en cuántas señales pudo haber antes de que todo llegara a este punto. ¿Derek mostró algún comportamiento extraño antes? ¿Alguien notó que se sentía desplazado o con celos? Todo esto nos hace preguntarnos si hubo algo que la familia no vio o no quiso ver. Al final, debemos entender que, aunque es doloroso para la familia aceptar lo que Derek hizo, la justicia no puede basarse en el amor ciego. Si él actuó con premeditación y con dolo, como parece ser el caso, debe enfrentar las consecuencias de sus actos. No podemos permitir que el amor familiar sirva como una justificación para evitar que la justicia se haga. ¿Estamos hablando de un asesino en potencia? La verdad es que no podemos predecir con certeza, pero lo que sí sabemos es que si no enfrenta las consecuencias ahora, si no se le da el tratamiento adecuado, y se le responsabiliza por lo que hizo, el riesgo de que algo similar ocurra en el futuro es muy real. Muchos asesinos en serie o criminales de alto perfil comenzaron mostrando señales de violencia en su juventud, y si esas señales no se abordan a tiempo, los resultados pueden ser devastadores. Derek tomó una decisión terrible, y aunque su familia intente protegerlo, la realidad es que ya no podemos verlo como un niño inocente. Él cruzó una línea que pocos se atreven a cruzar, y lo hizo por celos, por una emoción que, aunque común, no debería llevar a actos tan extremos. Si no se enfrenta a lo que hizo ahora, podríamos estar viendo el comienzo de una vida marcada por la violencia. Así que, mis amores, aunque sea difícil para su familia aceptarlo, Derek no puede ser tratado como un simple niño que cometió un error. Lo que hizo fue premeditado, y como bien dices, si no enfrenta las consecuencias ahora, ¿qué podemos esperar de él cuando sea adulto? Es un pensamiento que nos pone la piel de gallina, pero es una verdad que no podemos ignorar. Mis amores, agárrense bien porque lo que les voy a contar ahora es de esas historias que te dejan pensando por días y te hacen cuestionar todo. Para empezar, imagínense la escena. Derek, un chico vulnerable, que debido a su condición de autismo ve el mundo de una manera diferente a la mayoría. Sabemos que las personas con autismo tienen dificultades para comprender las intenciones de los demás, para descifrar esas señales sociales que a veces son tan evidentes para muchos, pero no tanto para ellos. Y aquí es donde todo se vuelve turbio, porque, según lo que se cuenta, su padrastro, una figura que debía protegerlo, guiarlo y ser su apoyo, en lugar de hacerlo, lo manipuló de una forma que nos deja helados. Ahora, para entender mejor, imaginemos cómo podrían haber sido las cosas en esa casa. Derek, con su confianza puesta en su padrastro, posiblemente creyendo cada palabra, cada gesto, sin cuestionar nada, porque para él, en su realidad, su padrastro es la persona en quien más confía. ¿Cómo podría saber que, detrás de todo, había una mente manipuladora, calculadora? ¡Ay, mamacitas y papacitos, es que esto nos parte el alma! Vamos a hacer una pausa aquí, y a pensar en cómo actúa una persona manipuladora. No lo hacen de golpe, no. Lo hacen poco a poco, de manera casi imperceptible, hasta que la otra persona se vuelve completamente dependiente de sus palabras, de sus decisiones. Y eso es lo que muchos creen que pasó aquí, que este hombre supo, desde el principio, cómo aprovecharse de la condición de Derek, sabiendo que él no podría ver las cosas con la misma claridad que los demás. Ahora bien, si todo esto es cierto, y ahí es donde las conjeturas comienzan a tomar fuerza, estaríamos hablando de un caso de manipulación psicológica profunda, donde Derek fue llevado a actuar de manera que jamás hubiera imaginado por sí mismo. Imaginen, mis amores, que este padrastro habría comenzado a sembrar en la mente de Derek ideas distorsionadas sobre el mundo, sobre las personas a su alrededor, quizás diciéndole que ciertas acciones estaban bien, cuando en realidad eran terribles. Quizás lo convenció de que no debía confiar en nadie más que en él, que lo que decía era la verdad absoluta. Aquí es donde entra otra teoría, que me deja con los pelos de punta. Algunos piensan que Derek, en su condición, podría haber sido manipulado hasta el punto de creer que estaba haciendo lo correcto. Porque, mis amores, hay que entender que una persona con autismo puede interpretar la realidad de una forma distinta.
Si el padrastro jugó con esto, pudo haber construido un mundo falso para Derek, donde las acciones que terminó realizando parecían la única opción posible. ¡Ay, qué macabro todo esto, mis amores! Y claro, la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo no se dio cuenta nadie de lo que estaba pasando? ¿Cómo nadie intervino antes? Bueno, aquí entra otra conjetura que debemos considerar: las personas manipuladoras son expertas en crear un ambiente de control tan hermético que desde afuera parece que todo está bien. Quizás el padrastro logró que Derek mantuviera todo en silencio, que no hablara con nadie más sobre lo que estaba sucediendo, convenciéndolo de que nadie lo entendería, o peor, de que si hablaba, lo perjudicaría a él mismo. Además, mis amores, hay algo que no podemos pasar por alto: el autismo no es una condición que afecte a todos por igual. Algunos pueden ser muy funcionales en ciertos aspectos de su vida, mientras que en otros son extremadamente vulnerables. Si el padrastro conocía bien estos puntos débiles de Derek, imagínense el control que podría haber tenido sobre él. Tal vez sabía exactamente cómo hacerle creer que él, Derek, era quien tenía el control de la situación, cuando en realidad estaba siendo manipulado desde las sombras. Pero aquí es donde la cosa se vuelve aún más espeluznante, porque algunos de los detalles que han salido a la luz sugieren que el padrastro no solo manipulaba a Derek emocionalmente, sino también en términos de cómo percibía el riesgo y las consecuencias. Esto nos lleva a pensar, ¿y si el padrastro le hizo creer que lo que estaba haciendo no tendría consecuencias graves? Tal vez le dijo que todo estaría bien, que nadie se enteraría, o que incluso le estaban haciendo un favor a alguien. ¡Ay, mis amores, es que esta teoría es tan retorcida que no podemos dejar de pensar en ella! Y aquí, mis papacitos y mamacitas, es donde tenemos que poner atención a lo que la justicia nos va a revelar en los próximos días, porque si todo esto es cierto, estamos hablando de un caso gravísimo de manipulación y abuso psicológico que podría cambiar la manera en que vemos este tipo de relaciones familiares. No podemos olvidar que, si Derek actuó bajo esta manipulación, no sería el único responsable de lo que sucedió. Así que, mis amores, no perdamos de vista este caso. Lo que se vaya revelando nos va a ayudar a entender mejor cómo alguien pudo haber jugado con la mente y el corazón de un joven tan vulnerable, y sobre todo, a ver si la justicia será capaz de desenmascarar a quienes estuvieron detrás de todo esto. ¡Ay, qué historia tan oscura y dolorosa, mis amores! Sigamos atentos, porque aún hay mucho por descubrir. Mientras tanto, como diría el Gran Máster, nosotros solo podemos decir manos en oración, perro. Recuerden dejar su like, compartir este video, pero sobre todo su bonito comentario.